venir. María Carrillo es una alumna del máster del año pasado, está precisamente en una de las prácticas en la Universidad de Liverpool y por eso no ha podido venir. Y el profesor Joseph Tsakos es el director o coordinador o el líder, como lo llaman allí, del máster de formación de profesores de chino como lengua extranjera en la Universidad Politécnica de Hong Kong y está muy ocupado ahora con el inicio de las clases y la puesta en marcha del curso. Entonces no ha podido venir tampoco. Entonces, sé que estamos sin tiempo, porque ya estamos pasados de hora. Quiero empezar, no voy a hacer como ayer que fui a toda la carrera y se me olvidó incluso empezar por los agradecimientos y demás. Ya que soy el último que habla, porque veo que no hay acto de clausura, pues quiero dar las gracias a todos los organizadores de este evento, los estudiantes que han colaborado. José María Tejedores nos pidió que diéramos un aplauso el primer día a los alumnos. Yo pido que le den un aplauso a él antes de que nos así ya de paso nos animamos un poco. Yo también quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado en todo esto, como Elena Baquet, de todas las personas de las que yo he aprendido, como los alumnos que han participado. Aquí en el fondo hay una de ellas y hay una futura alumna que está pensando si formar parte del Practicum Total o no, de la nueva promoción. También tengo que avisar que a mí me gustan mucho las nuevas tecnologías y entonces estamos grabando esto con una aplicación nueva que se llama Periscope y está siendo retransmitida ahora mismo a través de internet. Si hay alguien, pues así lo tengo para material para los alumnos, quien quiera preguntarme por el Practicum Total puede ver esto y ya no necesita que yo le escriba 20 correos electrónicos con muchas parrafadas que termino cansando a los alumnos con mis correos electrónicos. En ese sentido, si alguien necesita irse y lo quiere ver luego, lo puede ver. Y también voy a hacer una cosa un poco diferente. Voy a empezar por lo que nos contó Jiménez Raya sobre lo que es lo ideal y lo posible. Y para mí un congreso ideal sería como lo que expliqué ayer de las clases al revés. Para mí un congreso ideal sería donde la gente tenga los textos antes y podamos venir fundamentalmente a debatir, a interaccionar, porque a mí normalmente las preguntas y en eso es donde más aprendo. Pero sé que eso es muy difícil, bueno, tendríamos que leer todas las ponencias antes de venir, lo cual resulta muy difícil. Tengo aquí a María Carrillo, que a ella le hubiera gustado aquí estar, hubiera sido para ella su primera ponencia en un congreso, pero por esto de que está en Liverpool pues no puede venir. Vamos a empezar yo el año pasado pedí a todos mis alumnos que dijeran cuál era su cita favorita sobre educación y ella eligió esta, que además lo que se puede decir que es el leitmotiv del Practicum Total, y además llegué al acuerdo con ella de que ya que ella no podía venir, yo lo iba a hacer, pues ella me proporcionaba el texto de lo que... Entonces yo voy a leer ahora, voy a hacerlo breve, lo que ella ha vivido en el Practicum Total. O sea que yo voy a ser no solo invisible, sino que voy a impersonar por ella. Luego Elena Baquet, como tutora, que ha estado 3 años ya con nosotros, ella fue alumna de la primera promoción de este máster y luego enseñó español para chinos en el Centro Internacional y la llamé y se ofreció voluntariamente, sin ningún tipo de reconocimiento, un certificado que le damos diciendo que es tutora en esta actividad, pero ha estado durante 3 años aquí al pie del cañón haciendo todo esto y ayudando a los siguientes promociones de alumnos. Entonces, esta es una cita de Phil Collins, no sé si se va a oír muy bien, que es la que eligió María en este momento. Lo pongo. Aprendiendo enseñarás y enseñando aprenderás. Vale, pues esa es la base de este proyecto, ¿no? Los estudiantes son al mismo tiempo alumnos y profesores. Nosotros los llamamos profumnos. Esto es una invención de Joseph Tsakos, es profesores y alumnos, y ya la vamos usando y cada vez nos resulta más familiar, así que es una palabra nuestra dentro de este proyecto. Bien, María tenía toda una parte, 2 páginas, que eran de la metodología Tándem, intentando justificar si esto era tándem o no era tándem. Es curioso cómo ella en una pequeña investigación logró en solo 2 páginas pues muchas de las cuestiones que se trataron aquí desde el primer día y hemos intentado debatir, pues resumirlas muy bien sin haber estado aquí. Si alguien los quiere yo se lo puedo mandar por email. Voy a empezar directamente por la parte donde habla de esta experiencia, ¿vale? Y lo que queremos sobre todo en el debate es que nos deis sugerencias, ayuda, ideas para hacerlo mejor, porque lo que intentamos es que cada año nos salga la cosa mejor. Esta sería la experiencia de este curso pasado, de 2014-2015.
2015 y que se desarrolló entre febrero y abril de este año, con estos alumnos que vienen de Hong Kong y están con nosotros máximo hasta 90 días, porque más de 90 días el tema del visado sería mucho más complicado y entonces no pueden venir más de ese tiempo, están 10 semanas con nosotros y imparten un curso de chino, y al mismo tiempo nuestros estudiantes de Masele organizan un curso de introducción a la lengua y cultura españolas para ellos, y al mismo tiempo unos estudian chinos y los otros son alumnos y profesores, por eso llamamos profundos. Pero dejo a María que hable, porque si sigo hablando yo. Practicum total. Dentro del máster de enseñanza de español como lengua extranjera y otras lenguas modernas, Masele, de esta universidad, se ofrece la posibilidad de realizar prácticas como docente de segundas lenguas. La oferta de destino incluye varias academias y programas, algunos también de esta universidad. Entre ellos se encuentra el Practicum Total. El Practicum Total es un proyecto de colaboración con la Universidad Politécnica de Hong Kong. Se trata de un destino doble porque consiste en dos cursos, uno de español y otro de mandarín, puesto que las alumnas chinas son estudiantes del máster de enseñanza de chino como lengua extranjera. Se trata entonces de dos grupos de futuras profesoras de lenguas extranjeras con una novedad, que también serán alumnas al mismo tiempo. El Practicum Total consiste en la elaboración de dos cursos, uno de introducción a la lengua y cultura españolas y otro de introducción a la lengua y cultura chino-mandarín, ambos de nivel inicial y de 30 horas de duración. Las profesoras del curso de español deben asistir en calidad de alumnas al curso de mandarín, mientras que las profesoras de mandarín deben hacer lo mismo con el curso de español. Hay una excepción en esto, hay algunas alumnas que participan en esto que son de Masele, que son chinas ya y que ya son hablantes nativas de mandarín, por lo tanto no tienen que ir al curso de mandarín. Y este año pasado, precisamente en el máster, teníamos 6 alumnas de origen chino y 5 de ellas participaron en esta actividad, y 4 que eran 3 españolas y una colombiana, o sea que la diversidad cultural, y luego participaron 6 alumnas que venían de Hong Kong, aunque eran de todas partes de China. Los dos cursos, tanto el de español como el de mandarín, son de nivel inicial, nivel A1. Ninguna de las alumnas sabe la lengua materna del otro grupo, con esto la experiencia como alumna es absolutamente real. Fui alumna del Masele durante el curso 2014-2015 y como tal elegí el Practicum Total como uno de mis destinos, ya que, salvo un par de clases anteriormente, carecía de experiencia enseñando mi lengua materna. Creo que fue un auténtico acto de fe inscribirme en un destino que requería la elaboración completa de un curso de español de nivel inicial. Pero el tiempo y las circunstancias me demostraron que esta fue la mejor decisión que podía haber tomado. Aprender enseñando, una experiencia tándem. Tras haber descrito las características generales del Practicum Total, podemos ver que no se trata de un curso tándem tradicional, puesto que las alumnas van a dedicarse a la enseñanza de lenguas de manera profesional. De todos modos, vamos a ver qué rasgos de los ya mencionados en los cursos tándem estaban presentes en el Practicum Total, cómo se desarrollaron y cómo podrían mejorarse. Lo primero que habría que mencionar es la autonomía. Ya que forma parte de los destinos de la asignatura Practicum del Masele, disponíamos de una serie de tutores para guiarnos y ayudarnos. Una de ellas fue la profesora Elena Baquet, así como Wang Fei, las dos antiguas alumnas del Máster Masele, y el profesor Juan Pablo Mora, soy yo. Sin embargo, la responsabilidad recaía sobre nosotras, las alumnas, quienes debíamos preparar el contenido y el desarrollo del curso desde cero. También requería un trabajo en colaboración. Antes de que las profundas del máster de Hong Kong llegasen a España, tuvimos la oportunidad de contactar con ellas mediante un grupo de Facebook que se dedicó exclusivamente al Practicum Total. Usando como lengua común el inglés, nos presentamos y explicamos nuestras preferencias acerca de nuestra manera de recibir e impartir clases, nuestros intereses a la hora de aprender una segunda lengua, o si conocíamos algo, por poco que fuese, de la lengua materna de las otras profundas. Es decir, desde el primer momento trabajamos de forma colaborativa, aprendiendo las unas de las otras y ayudándonos. Una vez empezados los cursos de español y mandarín, al final de la mayoría de las sesiones nos reuníamos para comentar nuestras impresiones acerca de las clases. De esta forma nos proporcionábamos feedback de forma instantánea, lo que nos permitía introducir mejoras y cambios en el curso. Esto es muy significativo, porque antes de comenzar, las profundas teníamos una idea bastante clara de lo que queríamos hacer y de cómo hacerlo. Sin embargo, conforme el curso avanzaba, las profundas de los dos grupos fuimos cambiando nuestra manera de actuar. Las profundas del curso de español aprendimos que debíamos reducir el contenido a tratar en las sesiones y la importancia del repaso, aún en un entorno de inmersión lingüística. Es decir, fuimos añadiendo un enfoque más tradicional a nuestras clases. Las del curso de mandarín, en cambio, incorporaron actividades que habían visto en el curso de español, generalmente de carácter lúdico, porque veían que de verdad eran útiles, un medio más y tan eficaz como el método tradicional para aprender.
fueron pasando de una enseñanza más tradicional a un enfoque más comunicativo. Así, incluso en un nivel inicial y en una lengua tan alejada como es el chino mandarín, pudimos realizar producciones propias y reales en la lengua meta. Había una auténtica reciprocidad en los dos grupos. Como todas íbamos a ser profesoras de lengua extranjera, comprendíamos muy bien cuáles eran nuestras frustraciones y cuánto esfuerzo dedicábamos a cada segundo. Las profundas de Marcelle habíamos podido trabajar anteriormente en otras asignaturas del máster, por lo que sabíamos claramente cómo comunicarnos y trabajar. Con las profundas del máster de Hong Kong, a pesar de que nunca las habíamos visto ni trabajado con ellas, sentíamos total libertad para expresar nuestras críticas y sugerencias de mejora. No nos sentimos intimidadas porque buscábamos el bien común y el mismo objetivo. Ya no se trataba solo de aprender una lengua más, nos esforzábamos para demostrar a las otras profundas que su labor docente era la correcta. En cuanto a la consideración de enseñanza no reglada, ambos cursos ofrecieron a los participantes un diploma acreditativo de asistencia y participación. Cada curso, como ya hemos dicho, tuvo 30 horas, es decir, como suele suceder en este tipo de cursos, eran de corta duración. Hablemos ahora de las participantes. Ya hemos mencionado que lo que podríamos considerar como una unidad básica, el tándem, era la pareja. Ahora bien, en el practicum total, la dinámica varió según la situación, de manera que trabajamos en parejas, en pequeños grupos o en pleno. En primer lugar, trabajamos por parejas a la hora de preparar las clases de cada curso, es decir, para cada sesión, bien del curso de mandarín, bien del curso de español. Había dos profesoras que debían coordinarse, preparar juntas el contenido y los materiales a impartir. Podría decirse que el tándem estaba presente ya en el Marcelle, ya que varias estudiantes chinas eligieron también el practicum total como destino de práctica. Los tutores, ese fui yo, nos recomendaron trabajar en parejas de manera que siempre trabajáramos con una compañera china. Hubo reticencias al principio por parte de las alumnas españolas, pero luego la cosa fue funcionando cada vez mejor, como dice ahora María. Al principio el tándem no fue estrictamente lingüístico, porque no sabíamos una sola palabra de mandarín, pero aprendimos mucho a nivel cultural. Y esto es algo esencial a la hora de impartir y recibir clases de lengua extranjera. Trabajar con estudiantes chinos puede ser complicado, porque existen unas diferencias culturales que pueden ser muy acusadas. Suelen preferir una metodología tradicional de gramática-traducción con repetición y memorización, evitan mirar directamente a la profesora, es necesario forzarles a participar porque temen fallar delante de sus compañeros y en consecuencia no suelen mostrar iniciativa. Recordemos, sin embargo, que estos son generalidades, que cada persona es un mundo, pero lo cierto es que al principio nos sentíamos muy perdidas al respecto. Estas diferencias pueden acabar en malentendidos catastróficos. La profesora puede pensar que las alumnas no tienen ningún tipo de interés y que le faltan al respeto. Realmente se trata, en suma, de una dinámica de trabajo diferente y se hace necesaria una transición suave para que el shock cultural no sea demasiado grande. Al principio, las compañeras hispanohablantes tomábamos la iniciativa a la hora de preparar las clases, lo que era muy engorroso porque disponíamos de muy poco tiempo en el máster. Sin embargo, a medida que íbamos adquiriendo la sutileza de una cultura tan lejana, encontramos la manera para trabajar en equipo, de manera que hubiese equilibrio en las parejas de profesoras. Mis compañeras, por ejemplo, tardaron un poco, pero demostraron iniciativa y creatividad a la hora de preparar las clases. Estas compañeras no estaban obligadas a asistir al curso de mandarín. A medida que el curso avanzaba, y aunque fuese un nivel inicial, me divertía mucho probar lo aprendido con ellas y ver su sorpresa. Trabajamos bien también en pequeños grupos. El curso de español estuvo dedicado en exclusiva a las profundas chinas. Teníamos solo 6 alumnas en ese curso de español. El curso de mandarín, en cambio, como ha dicho antes la vicedecana, Leonardo Trapassi, estuvo disponible para todos los alumnos de la Facultad de Filología, de manera que hubo varios grupos y bastante más numerosos. Mi grupo fue el de las profesoras Liu y Shang, Liu Laoxi y Shang Laoxi, por quienes sentí una gran afinidad debido a que compartíamos creencias y deseos sobre la enseñanza de lenguas extranjeras. Para mí demostraron un sincero interés en el curso de español. No solo participaban activamente en las clases, sino que ponían en práctica lo aprendido en su día a día en España. Por ejemplo, si en la sesión de aquel día aprendían a orientarse, al terminar me preguntaban cómo se llegaba a un sitio. Los nombres de los lugares los habían tratado antes, pero no en inglés, la lengua que usábamos normalmente, sino en español. También comprobé que estaban realmente motivadas e interesadas por la lengua porque algunas veces usaban el español en el curso de mandarín. No lo hacían cuando sus alumnos se sentían perdidos, sino como una especie de halago, de cumplido, tanto para los alumnos, porque revelaba un esfuerzo para usar una lengua tan difícil, justamente lo mismo que a ellos les parecía el mandarín, como para mí, su profesora de español. Siempre que su clase acababa, me quedaba a hablar con ellas unos minutos para comparar impresiones acerca de la sesión.
A menudo incorporaban en sus clases actividades que habían hecho en el curso de español, explicándome que habían aprendido que eran muy eficaces y me pedían consejos sobre la forma de proceder con alumnos españoles. Es decir, colaborábamos para mejorar el curso de mandarín y nos animábamos mutuamente. Lo que hemos hablado antes al mismo nivel, ¿no? Se hace mucho más caso del que nos harían a nosotros como tutores y demás. Por último, el trabajo fue también en pleno. Por una parte, el curso de español fue creado, preparado e impartido por las 9 alumnas de Masele. Si el curso resultó ser un éxito fue precisamente porque conseguimos trabajar todas en grupo. Uno de los puntos que las alumnas nos señalaron como muy positivo fue la coherencia en los contenidos, gracias a la planificación previa y a la comunicación en el grupo. Aunque cada semana 2 profesoras impartían las sesiones, todas debíamos coordinarnos para no pisarnos el contenido de las otras, o para saber qué repasar, o para tratar un tema necesario para las sesiones futuras. Además iban todas a las clases de las demás para aprender unas de otras. En un máster el tiempo es muy escaso y a menudo trabajar en grupo se vuelve una tarea imposible, pero en este caso las profundas realizaron un gran esfuerzo. Lo mismo cabe señalar de las otras profundas. Los 2 grupos asistían a las clases del curso de las otras y proporcionaban feedback. Así se conseguían los 2 objetivos principales del Practicum Total: aprender una lengua extranjera y aprender a enseñarla. Pero habría que apuntar otro de los objetivos centrales. Uno que, aunque no aparecía expresamente señalado, sí que se sobreentendía y se alcanzó: el componente intercultural. Es cierto que en los cursos tándem se suele aprender mucho más que la gramática de una lengua. Se aprende en realidad a conocer y comprender una visión particular del mundo, la de una cultura dada. Estos aspectos pocas veces pueden tratarse en el espacio del aula y suelen adquirirse mediante una situación de inmersión lingüística o a través de los cursos tándem, porque en los 2 casos se entra en contacto con hablantes nativos. Así sucedió también en el Practicum Total. No se trataba de aprender una serie de nociones básicas acerca de los gestos, la cortesía o las relaciones humanas. A través del tándem, con más de una pareja, se consigue una visión mayor de la cultura de la lengua meta. China podría parecernos un bloque homogéneo, pero frente a ciertas generalidades encontramos diferencias muy importantes entre las distintas zonas. Aprendimos que la dicotomía norte-sur se da también allí, aunque de forma un poco diferente. Por ejemplo, se dice que la gente del norte es más abierta y habladora, mientras que en el sur sucede lo contrario. Al mismo tiempo, una puede darse cuenta de que esto debe tomarse con mucha precaución, porque en última instancia cada persona es diferente y no debemos dejarnos llevar por los prejuicios. Por ejemplo, la imagen que tenemos en Occidente acerca de la educación en Oriente, especialmente China y Japón, es la de rigidez y severidad. Es cierto que las profundas del curso de mandarín preferían un método más tradicional, aunque fuesen incluyendo cambios hacia un enfoque más comunicativo, pero nunca fueron rígidas ni severas. Sin perder su autoridad, siempre trataban a los alumnos con comprensión y mucha paciencia. Jamás se rieron de la pronunciación de ningún estudiante, no castigaban los errores, los señalaban cuando veían que se repetían, pero con buen humor, y siempre animaban a intentarlo. La experiencia con más de una pareja en suma nos permitió aprender muchísimo más. Hemos visto que la bicicleta tándem básica era para 2 personas. Una para 10 parece demasiado aparatosa y complicada. Sin embargo, la experiencia del Practicum Total demuestra que los cursos tándem pueden adaptarse a las dinámicas de trabajo más allá de la pareja. Conclusiones. En resumen, los cursos tándem constituyen un medio excelente para mejorar e incluso iniciar la competencia lingüística de una lengua extranjera, así como desarrollar una mayor autonomía de aprendizaje y aprender sobre la cultura de la mano de quienes más saben de ella, los hablantes nativos. Este tipo de cursos pueden ser un completo fracaso cuando algunos de sus miembros o la mayoría fallan, por lo que debe existir un auténtico compromiso entre todas las partes. Aunque la unidad básica de los grupos tándem es la pareja, este tipo de cursos puede adaptarse y modificarse de manera que participen grupos mayores y que trabajen de manera colaborativa, consiguiendo así una visión plural de la cultura del otro. El Practicum Total es una buena muestra de ello. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Me gustaría también agradecer la enorme ayuda, comprensión y dedicación de los tutores Elena Baquet, Wang Fei y Juan Pablo Mora, cuya inestimable guía nos resultó esencial y nos permitió abordar un reto de tales magnitudes. Aquí acaba María. Le dejo la palabra a Elena para que dé también su perspectiva como tutora durante los 3 años que ha durado el Practicum Total. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Cansados. Cansados. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerle al profesor Mora que me haya invitado para intervenir en esta ponencia como tutora. Voy a ser muy breve. Me gustaría dar algunas pinceladas sobre la evolución de las prácticas en estas 3 ediciones. A ver.
Para eso voy a hacer especial hincapié en los conceptos básicos que ha mencionado la compañera María Carrillo. En cierto sentido, lo que os voy a comentar ahora van a ser los obstáculos que hemos ido superando. Voy a empezar por una palabra que se ha usado mucho esta tarde, la autonomía y la responsabilidad. Ciertamente, las características de la metodología Tandem no eran muy claras para muchos de los participantes, sobre todo al principio. Entonces, después de las primeras sesiones, los estudiantes de +L repartieron el curso en sesiones independientes y cada uno se responsabilizó única y exclusivamente de su parte. Es decir, volvíamos otra vez a una metodología tradicional. Un profesor, un grupo de estudiantes. En las siguientes ediciones nosotros hicimos mucho hincapié en la responsabilidad, no solo individual, sino grupal. Y ahí fueron fundamentales las reuniones preparatorias, así como la creación de un programa común. Era algo que habíamos hecho todos y que teníamos que seguir todos. Otro de los puntos es la colaboración. Vista la experiencia del primer año en la cual los estudiantes habían desarrollado sus clases de manera totalmente independiente, ahí Juan Pablo sí insistió mucho en que se creasen parejas. Las parejas a su vez rotaban, de manera que trabajaron todos con todos. Para poder conseguir la comunicación necesaria fueron fundamentales las nuevas tecnologías. Creamos un grupo en Facebook, también una página, otro grupo en Google+, utilizamos numerosas herramientas de Google, de manera que se compartió y se creó de manera conjunta. Y el último aspecto que quiero comentar es el feedback, que está también, la reflexión conjunta, que está también muy relacionada con el primer punto, la autonomía y la responsabilidad. Añado otro más, el compromiso. A los primeros +Leros, en la primera edición, ellos no le concedieron mucha importancia al feedback, siempre achacaban la falta de tiempo. Entonces, como consecuencia de esa falta de feedback, su progreso en la actuación docente fue escaso. Mejoraron su enseñanza, pero muy lentamente. Por la otra parte, el alumnado chino, como consecuencia, empezó a mostrar una menor involucración o menor interés en el curso, viendo lo que hacían sus compañeros. De ahí que en las siguientes sesiones, siguientes cursos, nosotros insistiéramos mucho, no solamente en dar nuestra sesión, sino en también quedarse para reflexionar. De ahí que los siguientes estudiantes que participaron en la experiencia del practicum total mejoraran mucho más y más rápidamente, porque sí que le concedieron valor. Si yo pienso o pensamos en el futuro, pues queda todavía mucho por hacer en estas prácticas, en este proyecto colaborativo, pero hay algo fundamental inmediato, que es la evaluación, a mi parecer, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, sobre todo en la evaluación del aprendizaje de la lengua meta y la autoevaluación de la población docente. Muchas gracias por vuestra atención y le cedo la palabra. No, yo cedo la palabra al público para que nos den... No tengo nada más que decir, lo que han presentado tanto María como ella, lo explican todo. No se agradece mucho. Sí, pero queremos tener unos minutos para que nos deis... ¿Y os importa que os grabemos con Periscope y se transmita por internet? Como era un curso de principiantes, pero tenían un encargo concreto de colaboración, exactamente, tendríais que recurrir al inglés y quería saber si el inglés ha ido perdiendo peso con el tiempo o se ha mantenido como lengua de trabajo. Bueno, es que solo eran 10 semanas las que estaban aquí las alumnas chinas, entonces era imposible que aprendieran un nivel de español muy elevado como para comunicarse, ¿no? Yo siempre he tenido una batalla con todos ellos los 3 años en el hecho de que, sobre todo las alumnas chinas que venían a dar clases de chino, la única lengua que compartían con los españoles
era el inglés. Entonces intentaban usar mucho el inglés para dar explicaciones, y yo les decía que no, que intentaran dar su curso de chino inicial, esto era grupo grande, solo en español. Y poco a poco creo que ellas mismas se autoconvencían, aunque unos años tuve más éxito que otros. Hace 4 años, antes de que empezara el Estado Operativo Total, tuve éxito total. Con los otros grupos es muy difícil porque solo tienen una lengua y usan el inglés como atajo para que el alumno entienda, ¿no? En lugar de hablarle todo el tiempo el chino, lo que son las clases de chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil que lleguen a tener un dominio en solo 10 semanas de una lengua que pueda permitirles, pero como decía María en su escrito, ¿no? Ella intentaba cada vez más usar un poquito de chino, las alumnas intentaban usar el español también, y algo había, pero el inglés seguía siendo la lengua de comunicación a lo largo de todas esas 10 semanas. Porque entre otras cosas también las alumnas que venían de Hong Kong, ellas tampoco tienen un verdadero interés en aprender español, porque ellas van a dar chino en cualquier parte del mundo y no tienen, ninguna de ellas había pensado en estudiar español antes. La idea era plantarles esa semillita para que luego ellas siguieran aprendiendo español si quisieran. Pero el inglés siguió siendo la lengua de comunicación, porque son 10 semanas, no da tiempo que adquieran. ¿Verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se creó un vínculo entre ellas fuera de la clase que ya eso era en inglés. Y las secciones que teníamos de feedback eran en inglés, aunque a veces teníamos que usar inglés, español y traducir, porque algunas no tenían dominio de inglés suficiente para poder seguir, sobre todo algunas españolas. Pero todos hacíamos lo que podíamos, usábamos todas las lenguas, porque ahí lo que nos interesaba es que hubiera ese feedback y que pensaran metalingüísticamente, que se pusieran y hablaran sobre cuestiones de enseñanza, ¿no? Porque su destino al final era ser profesoras, pues esa era la idea. Perdón. Sí, pero... No sé si me toca a mí. Bueno, tú diriges. Sí. Bueno, no siempre, estoy realmente muy relajado Sí. de seminario participativo. Sí, mi pregunta era, después que habéis visto que es necesario entonces ya introducir feedback, ¿no? Sí. ¿Sobre la base de qué documentos se hace? ¿De observación de clase por alguien externo? ¿Algo dividís? Quisiera saber un poco más sobre esto, ¿no? Sí, tenemos un pequeño vídeo, si quieres ver una pequeña muestra, ya lo vemos aquí. Sí, quiero, pero... Bueno, sí, a ver, básicamente lo que hacíamos, estaba Elena, que tenía varios años de experiencia, estaba yo siempre que podía, no siempre unos años he podido más que otros, estaba otra profesora que también tiene experiencia, luego estaba Wang Fei también, y entonces teníamos una clase, por ejemplo, de español. Y al final de la clase pues siempre comentábamos algo. Luego semanalmente, como eran muy pocas semanas, o cada 2 semanas teníamos una reunión ya un poco más larga y ahí teníamos pues una discusión de, bueno, ¿qué os ha parecido de esta clase? ¿Qué creéis que ha salido bien? ¿Qué creéis que ha salido mal? ¿Cómo se podría mejorar? Y así, y lo curioso es que en los 3 años, incluso el primer año que no hubo tanto feedback, sí hubo siempre una confluencia de los españoles que veían el método chino de mucha repetición, mucha práctica, mucho así muy tradicional, pues decían, uy, pues eso tiene cosas que para algo sirven, y hacían cosas más tradicionales en clase. Las chinas que veían a los españoles haciendo métodos más comunicativos, tareas así más... Si tienen un poco de aspecto así como de discusión con un moderador o externo a todo, porque estáis todos muy metidos dentro, esto es lo bonito, ¿eh? Sí, ya ven que esté fuera de esto y que os haya podido observar y seguir. Solo por curiosidad, que no es la solución, ¿eh? Pero estáis todos implicadísimos, Sí, pero no tenemos recursos, bueno, o sea, ojalá, pero sería una buena... Sí, porque también incluso las mismas profundas, cuando terminaba si no era su clase, también habían estado sentadas observando la clase de las compañeras, y normalmente eran ellas las primeras que hacían comentarios o explicaban sus reflexiones, ¿no? Siempre queríamos que empezaran ellos, ¿no? Porque esa es la idea, que crezcan ellos esa necesidad de reflexionar y valorar lo positivo y lo negativo. No siempre que Juan Pablo y yo estuviéramos diciendo, pues esto sí, esto no. Dicho de una manera muy breve y muy... Yo no quiero sentirla esto como que parece que el tándem sirve tanto para un roto como para un descosido, pero que de verdad que me parece genial el aplicar ese tipo de metodologías a situaciones de ese tipo que no tienen nada que ver con las situaciones de tándem tradicional o más corriente. Porque aquí entre formación de profesores. Entonces,
pero me parece que al final lo que vamos buscando es que se consigan los objetivos, ¿no?, que necesita el grupo, y si se consiguen con esta metodología, pues bienvenido sea. Es decir, que me parece estupendo lo que hacéis. Y ya si hubiera más recursos, si hubiera un observador externo que pudiera dar un feedback distinto, bueno, ya estaríamos hablando quizás de otros niveles todavía más altos, ¿no? Pero enhorabuena por la iniciativa y por la aplicación, porque seguro que ha dado buenos resultados, como contáis. A mí me parece también interesante porque lo que hablábamos por la mañana cuando la parte más teórica de la autonomía sería un caso claro de aprendices que ya disponen de un nivel de autonomía en otros ámbitos, a lo que ser estudiantes de máster, y en cambio no coincide con su autonomía en el dominio de la lengua, para nada, ¿no? Porque es un caso que normalmente suele coincidir, o en muchos casos, y en este caso no. Entonces me parece por eso, porque al principio supongo que sería un tándem intercultural más bien, ¿no? Sí, antes decía, sí, se intercambiaban lo que cosas culturales a través del inglés, sobre todo lo hicieron este año último, lo hicimos a través de las redes sociales, a través de un grupo de Facebook que creamos en cuanto en China determinaron quién eran los alumnos que iban a venir, y aquí los pusimos en contacto y ya empezaron a hacer intercambio. Primero... Y quería preguntar, ¿es voluntaria tomar parte de este proyecto? ¿Es voluntario o los estudiantes reciben algún tipo de compensación o lo hacen así por moral? No, bueno, ella personal, porque ella lo que recibe es reconocimiento por mi parte y un certificado de la directora del máster dándole las gracias por participar, además año tras año. El alumnado de Masele recibe, hasta ahora era parte de la asignatura del practicum, porque hasta ahora los dos tutores del practicum, Christopher Ehlers y yo, podríamos guisarlo y cocinarlo como queríamos, más o menos. Ahora nos han puesto una aplicación de esa que controla la calidad, que se llama, esto debería decirlo fuera de cámara, pero que controla que el alumno ha ido a tal sitio y hay una oferta y que hay convenio y que hay no sé qué, y entonces la libertad que teníamos ahora nos desaparece, porque ahora todo tiene que estar por esa aplicación y no podemos hacer un convenio con nosotros mismos para hacer prácticas. Entonces lo vamos a tener que solventar, vamos a tener que hacer lo posible, solventar, rodear el obstáculo, que va a ser, yo voy a animar a mis alumnos de la asignatura de factores interculturales que se apunten y que quien quiera hacer esta actividad de practicum total, porque resulta muy enriquecedora por sí misma, pues que lo hagan aunque no tenga, o sea que antes se lo contábamos como horas del practicum, porque tenían este destino como uno de sus destinos, aunque luego tenían otro destino que yo les recomendaba que fuera, por ejemplo, observarla a las clases del Centro Internacional, donde ya hay unas profesoras que dan clases de español a chino, hicieran ahí una semana, luego que tuvieran otro centro, como puede ser CIE, donde trabaja ella también, o CLIC, o las grandes donde pueden observar a profesores más experimentados. O sea que siempre intentamos a nuestros alumnos de practicum que tengan varios destinos, porque en unos sitios no les dejan dar clases, pero les permiten observar, y en otros pueden dar clases, ¿no? Entonces ese era lo que tenían como reconocimiento. Y luego recibían certificados de todas las actividades que hacían, porque hacían un curso de chino por un lado, tenían un certificado de ese curso, y las alumnas o sea que, pero bueno, que estamos intentando solventar cómo hacerlo. Sí. Sí, yo quería decir también que es también difícil encontrar un marco para la aceptación de estos alumnos chinos, porque ellos vienen a través de un convenio marco que tenemos con nuestra universidad. Pero no se puede firmar un convenio de movilidad porque no puede haber intercambio, porque su universidad no acepta alumnos españoles. Y por otra parte, y entonces la Oficina de Relaciones Internacionales, si no hay intercambio, entonces yo he tenido que luchar mucho y al final prácticamente los acepta la facultad. Ellos necesitan una carta y son como, digamos, profesores visitantes, aunque no son profesores. Como en práctica, alumnos en práctica, es la última modalidad en la que han venido. Y siempre tenemos que poner velitas para que la carta de invitación les llegue a tiempo para que puedan hacer el visado. Exacto, pero no porque son alumnos, no pueden
ser alumnos en práctica, son profesores visitantes que aceptan la facultad directamente. Bueno, sí, las Las cuestiones cartas que firma el decano es porque no... Sí, el último puede haber año, pero intercambio. otro año lo mandó Relaciones Internacionales, lo mandaron a Hong Kong las cartas y llegaron a un sitio en China continental que nadie sabe cómo... Pero digo que o sea, hemos tenido que insistir mucho porque entonces después ellas se quedan, bueno, casi siempre son casi todas chicas. mujeres, se quedan solo menos de 90 días para que el visado entonces, sea... no pueden participar en los cursos de español para extranjeros, que son para cuatrimestre, ni tampoco pueden matricularse en cursos. Hay muchas... Bueno, pero yo las dejo entrar en mi curso de factores interculturales del que habló ayer y pero ahí hago la ahora, sinergia... realmente ellas no vienen aquí para ser alumnas, ¿bien? Porque es parte de sus prácticas, de una asignatura suya de prácticas. Entonces, digamos, también en este caso tenemos que inventarnos... Sí, los alumnos no saben lo que hay detrás de todo lo que intentamos hacer, de todo el trabajo que conlleva, los obstáculos que tenemos que superar, todo lo que supone la puesta en marcha. Los alumnos solo esperan que todo funcione perfectamente y eso y a veces es difícil. Y vosotros sois, sois los orientadores, sois asesores un poco, ¿no? Sí, claro. No a nivel lingüístico, ¿no? Solamente de metodología. O vosotros domináis el chino también, ¿no? No, el primer año yo sí hice, por ejemplo, el curso de chino, ¿no? Para vivir la experiencia total. Yo también. Clases de español, pero también las clases de chino, observaba a los estudiantes de Masele, observaba a los estudiantes también de Hong Kong, pero sí, más o menos se diría asesor. Porque yo no domino el chino, pero este año sí ha habido otra tutora conmigo que ella sí era china. Entonces también nosotros hacíamos a su vez tándem. Yo tenía la parte que ella me daba lo que me faltaba, ¿no? Me decía, pues esto ocurre por esta razón o por esta otra. Ella conocía muy bien cómo pensaban y aprendían los estudiantes chinos. ¿No tuviste ningún problema? ¿Una dificultad para comunicar? ¿Dificultades en qué tipo de...? Dificultad, bueno, porque son dos culturas, lo que comentabas, ¿no? Muy distintas. Entonces, bueno, puede haber un choque grande y que luego se puede solucionar, pero luego en general funciona todo bien. Ya dije, que no sé si debería quedar grabado tampoco, pero que el curso pasado había muchas reticencias por las alumnas españolas a la hora de emparejarse con las alumnas chinas. Pero luego en este ambiente, porque habían tenido malas experiencias las asignaturas regladas, pero en este ambiente del practicum total perdieron luego, ¿verdad? Sí, El primero dijeron, no, nosotros no queremos juntarnos con ellas. Pero dijimos, pero oye, si queréis participar, tenéis que hacer parejas. Y ya María misma lo cuenta, ¿no? Que al principio costó que las alumnas chinas, pues, pero luego se dieron cuenta que las alumnas chinas también aportaron lo mismo que le aportó Juan Fei a ella, esa otra perspectiva de cómo aprender. Y todos los años, los 3 años, hemos tenido por lo menos una alumna china que ha participado en el practicum total y excepto el año pasado tuvo este problemilla, los demás se integraron perfectamente bien y sirvieron de puente intercultural. Esas mismas alumnas suelen solucionar los problemas que se plantean. Luego hubo también un incidente, que ese no llegué a entenderlo nunca, que una que se había ocurrido, es el del Alcázar y el del Alcázar, cuando hicimos la visita al Alcázar, pues el segundo año nos llevamos a una visita al Alcázar y así hicimos allí la primera... Y no sabemos qué pasó luego, pero hubo ahí un incidente que yo no he llegado a descubrir qué pasó, que una alumna que estaba de Masele, que estaba en el practicum total, de pronto decidió que ya no quería estar, porque uno de los alumnos chinos la había estado llamando para pedirle asesoramiento para el alquiler del piso, de la habitación que andaba buscando y que ella no estaba dispuesta a eso. Y yo no llegué a entender muy bien qué pasó, pero ese fue el único choque, así que yo me quedé porque todo había parecido normal ese día, en esa visita, pero luego había habido ahí aguas profundas que yo no llegué pero bueno, todo hay que sobrellevarlo. También suele haber problemas entre las propias alumnas, lo que ha dicho ella al principio, las propias alumnas españolas, y eso me pasa a mí con mis alumnos de primero, de máster, de todo, porque los españoles entendemos la colaboración, hacer trabajos en grupos, en la tarta que hay que dividir y tú haces este trocito, tú haces este trocito, No entendemos la colaboración como una sinergia que el resultado global tiene que ser mayor que el de las partes. Y eso a los alumnos les cuesta trabajo, como el primer año pasó, ella lo dice, cada alumno dijo, no, yo hago esto, yo hago mi parte, no me intereso.
los otros 2 años funcionó bastante mejor. Sí, pero yo ahora que te escucho que lo estás explicando, sí que es una dificultad, un obstáculo grande siempre, la cantidad de trabajo y la falta de tiempo por parte de los estudiantes. Cuando les interesaba la experiencia, querían hacer el práctico, pero cuando sabían todo lo que tenían que hacer, que es el curso de chino, el curso de español, entonces ya ahí venían las reticencias, que era mucho trabajo, que era mucha carga, y entonces ahí necesitábamos tiempo, ¿no? Para que fuesen viendo que poco a poco, de manera conjunta, todos podíamos llevar el proyecto hacia adelante, que no era que cada uno tuviera que diseñar un curso exclusivamente solo, ¿no? Pero las reuniones ahí fueron muy importantes. Sí, en tu nota. Sí, bueno, también son alumnos de máster y aquí nuestros másteres tienen muchas horas de clase, están muy concentradas en el tiempo, entonces los alumnos están que no pueden respirar durante ese periodo, entonces hasta que no se quedan un poco más libres, ya a final de febrero o así, no pueden empezar realmente a dedicarle tiempo, todo el tiempo que este proyecto necesitaría, pero lo vamos solventando y cosas van con buena voluntad. Yo creo que el principal enriquecimiento es esto que hemos hablado de los pares. Entre ellos, como son alumnos que quieren ser profesores, entre ellos hay una sinergia, aunque sean de distinta cultura y demás, porque tienen el mismo objetivo, el mismo interés y están viviendo la misma situación. Unos son profesores de los otros de español y los otros son y se dan cuenta lo difícil que es la otra lengua por la fonología, por la fonética, por la cultura, por la gramática, por todo, y entonces aprenden a ponerse en el lugar del otro. Yo creo que ese es el elemento más importante que tenemos que transmitir a cualquier profesor o a cualquier alumno, ¿no? Que sea capaz de estar ahí y darse cuenta de lo que supone aprender una segunda lengua, sobre todo viniendo de una cultura tan lejana y de una lengua tan distinta. Sí. Que pide mucho esfuerzo y también da mucho cambio, ¿no? Pero a nivel de tecnología, por ejemplo, en el aula, fuera del aula, que ya habéis hablado del tema, pero dentro del aula, ¿qué habéis usado de soporte tecnológico? Bueno, el año pasado tuvimos suerte con esto de los iPads y casi todas las que estaban participando usaron iPads. Luego lo que tenemos aquí en la facultad, o sea que no tenemos demasiada tecnología, desgraciadamente. Sí grabábamos todo lo que podíamos de las sesiones de ellas para que luego los compartíamos en el grupo de Facebook, para que pudieran ver los vídeos y pudieran verse a sí mismas dando clases. Ese tipo de cosas. Luego lo que ha dicho ella a través de Google hemos generado muchos materiales. Sí, se compartía, se creaba de manera conjunta, pero no tenía, a ver, última tecnología desgraciadamente no tenía. Aquí en la facultad, pero